No suelo revisar el correo del canal con demasiada frecuencia. La mayoría de los mensajes que llegan son historias inventadas o gente intentando llamar la atención con cosas que claramente no pasaron, pero esa noche, por alguna razón que todavía no termino de entender, decidí abrir uno que había llegado hacía apenas unas horas. El asunto no tenía nada especial, solo decía, por si algo me pasa. Estuve a punto de ignorarlo, como hago siempre, pero hubo algo en la forma en que estaba escrito que me hizo abrirlo. El mensaje empezaba así. No sé si esto va a llegar a alguien, pero si lo estás leyendo, necesito que lo cuentes. Mi nombre es Martín Rivas, y no estoy seguro de cuánto tiempo más voy a poder seguir en esta casa. No escribo esto para asustar a nadie, lo hago porque siento que ya es tarde para mí y porque si desaparezco, al menos alguien debería saber lo que pasó realmente. Me mudé a este pueblo hace poco más de un mes por trabajo. No conocía a nadie, no tenía referencias, solo acepté porque necesitaba empezar de nuevo. Conseguí una casa a un precio demasiado bajo, en ese momento me pareció una oportunidad, ahora me doy cuenta de que debí sospechar. Es una casa vieja, pero estaba en buen estado, al menos en apariencia. Los primeros días fueron normales, me dediqué a acomodar mis cosas, a ordenar, a tratar de adaptarme. Todo cambió el día que subí al ático. No tenía pensado hacerlo tan pronto, pero necesitaba espacio para guardar unas cajas. Estaba lleno de polvo, muebles viejos, cosas abandonadas desde hacía años. Mientras movía unas cajas encontré un pendrive tirado en el suelo, medio escondido. No tenía ninguna etiqueta ni nada que llamara la atención. Lo levanté, lo miré un segundo y lo guardé sin darle importancia. Pensé que sería de algún inquilino anterior. Lo dejé sobre un mueble en la planta baja y me olvidé. Días después lo vi otra vez, pero no donde lo había dejado. Estaba en otro lugar, perfectamente acomodado, como si alguien lo hubiera movido. Pensé que había sido yo, aunque no recordaba haberlo hecho. Esa misma noche decidí conectarlo a la computadora. No esperaba encontrar nada importante, quizás música o fotos viejas, pero dentro había una sola carpeta. Se llamaba Iniciación. Abrí uno de los videos y desde los primeros segundos supe que aquello no era algo común. La calidad era mala, la imagen inestable, pero lo suficiente para distinguir una habitación amplia con un suelo en patrón a cuadros que me resultaba extrañamente familiar. Rodeado de símbolos que no podía identificar con precisión pero que claramente no estaban ahí por decoración. Había varias personas formando un círculo en silencio y en el centro otras figuras arrodilladas. Nadie hablaba, pero todo parecía seguir un orden exacto, como si fuera un procedimiento ensayado muchas veces. No voy a describir cada detalle, pero hubo un momento en el que uno de los que estaban de pie se acercó con una calma que me resultó inquietante, y lo que ocurrió después fue suficiente para entender que aquello no era simbólico. No era una representación. Era real. Se escuchó un sonido bajo, casi imperceptible, y luego silencio. Nadie reaccionó como si fuera algo fuera de lo esperado. Todo continuó con una naturalidad que fue, quizás, lo más perturbador de todo. Abrí otro de los archivos. No debería haberlo hecho, pero necesitaba entender si era un caso aislado o si aquello se repetía. Este segundo video estaba grabado desde más cerca, como si quien filmaba estuviera dentro del círculo. Se escuchaba una respiración irregular, contenida, y un murmullo constante de fondo, palabras en un idioma que no entendía pero que todos parecían repetir con precisión. La cámara avanzó lentamente. El círculo se abrió apenas, como si permitieran el paso, y por un momento tuve la sensación de que alguien miró directamente hacia la lente. No fue una mirada casual, fue consciente, como si supiera que alguien más iba a ver ese video en algún momento. En el centro, la secuencia se repitió, precisa, sin errores, sin dudas. Todo terminaba en un silencio pesado, incómodo, como si algo más estuviera ocurriendo fuera de lo que la cámara mostraba. Entonces la imagen cambió. La cámara se movió con más decisión y por un segundo captó un reflejo. Reconocí esa cara. Era un periodista que había desaparecido en este pueblo hacía unos 5 meses. Su imagen había estado en carteles, en publicaciones locales. Nadie sabía qué le había pasado. Apagué la computadora.
No quise seguir viendo. Desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar, y no solo dentro de la casa. Al principio fueron detalles pequeños, objetos fuera de lugar, puertas que recordaba haber cerrado y aparecían abiertas, ruidos leves que no podía ubicar. Intenté convencerme de que era sugestión, pero dejó de tener sentido cuando las cosas empezaron a pasar fuera. En el trabajo, la gente empezó a mirarme distinto. No todos, pero sí algunos. Miradas que duraban más de lo normal, conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba, personas que no conocía observándome como si supieran algo que yo no. Había una sensación constante de incomodidad, como si ya no fuera invisible, como si alguien me hubiera señalado. Un hombre en particular comenzó a aparecer seguido. Lo veía a la salida del trabajo, apoyado contra un auto o simplemente de pie en la vereda, siempre mirando en mi dirección. Nunca se acercaba, nunca decía nada, solo estaba ahí. Al principio pensé que era coincidencia, pero dejó de parecerlo cuando empecé a verlo en distintos lugares. Una tarde cambié mi ruta habitual. Caminé más de lo normal, doblé por calles que no suelo usar, intenté perderme a propósito. Cuando miré hacia atrás, el auto estaba ahí. No era el mismo hombre conduciendo. Pero el vehículo sí. Esa noche lo vi estacionado cerca de mi casa, con las luces apagadas. No bajé del auto de inmediato, me quedé unos minutos observando, esperando algún movimiento, pero no pasó nada. Solo estaba ahí. Desde entonces empezó a aparecer más seguido. A veces pasando lento frente a la casa, otras veces detenido a lo lejos. Siempre en silencio. Siempre presente. Y lo peor era la sensación de que no intentaban ocultarlo, como si ya no importara que yo lo notara. Una noche encontré la computadora encendida. Yo estaba seguro de haberla apagado. La pantalla mostraba la carpeta Iniciación, abierta. No la toqué. No volví a ver esos archivos. Hace 2 días apareció un símbolo en la pared del living. No estaba antes, estoy completamente seguro. Intenté borrarlo, pero la marca no desaparece del todo. Anoche escuché pasos en el ático. No subí. No pienso hacerlo otra vez. Voy a irme de esta casa. No sé a dónde ni por cuánto tiempo, pero necesito salir de este lugar. Antes de hacerlo, necesitaba escribir esto. Porque si desaparezco, como ese periodista, al menos alguien va a saber que no fue casualidad. Si estás leyendo esto, contalo. No ignores esto como una historia más. Hay cosas que no deberían encontrarse. Y una vez que las ves, ya es tarde. El mensaje terminaba ahí. Sin despedida, sin nada más que ese nombre, Martín Rivas. Intenté responder, pero el correo no existía. Revisé varias veces, pero no había forma de contactarlo. Pensé en archivarlo como cualquier otro mensaje, en olvidarme, en seguir con lo mío, pero desde que lo leí hay algo que no me deja tranquilo. No es solo la historia, es la sensación de que no terminó cuando cerré el correo. Porque desde esa noche, hay momentos en los que siento que no fui el único que recibió ese mensaje. Y que, de alguna manera difícil de explicar. Ahora también estoy involucrado en algo que nunca debí abrir. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete y activa la campana, porque cada semana subimos relatos que, sinceramente, no siempre tienen explicación. Y si tenés una historia oscura, extraña o paranormal que quieras compartir, podés enviarla a nuestro correo. Puede que tu historia sea la próxima en aparecer acá. Gracias por ver y por ser parte de Ocultópolis. Nos vemos en el próximo video.